Buenas tardes. Hello to all. I will continue in English because Todos y voy a continuar en inglés porque mi español es bastante precario, así que no voy a darles el riesgo de que no me entiendan, así que voy a comunicarme en inglés. Y yo he sido presentado y me gustaría agradecerles a todos muchísimos por esta invitación a participar en esta bella ciudad de Santiago. Realmente es un honor para mí estar acá y estoy hablando como un antiguo vicepresidente de la sección ISA Construcción y hoy día como un experto perito independiente relacionado con la seguridad y la salud, especialmente en el dominio de la construcción. Y realmente estoy muy feliz de escuchar el compromiso que existe del presidente acá antes de mí, es decir, el compromiso con la seguridad y la salud y el papel que deben desempeñar todo para llegar a un resultado y tener un cambio en la cultura imperante. Por supuesto, depende también de la plana mayor de la empresa de construcción dar el ejemplo, pero vamos a volver a este punto posteriormente. Me han presentado, por lo tanto, había preparado presentarme, pero ya se hizo, así que lo único que puedo añadir a la presentación es que las imágenes no están en la presentación y debo decir que Bélgica es un pequeño país en el corazón de Europa y nosotros tenemos la capital que es Bruselas, que también es conocida como la capital de Europa. Desde hace un par de semanas nosotros tuvimos que presenciar la inseguridad de los atentados y hoy día ha cambiado la vida y ya no es el mismo lugar seguro que era en el pasado, pero las cosas pueden cambiar también para bien, creo. Bueno, vamos a pasar a la industria de la construcción. La industria de la construcción es muy importante para toda la sociedad. La construcción crea viviendas donde las familias pueden vivir juntas con sus hijos, con sus padres tal vez, entonces construyen sus casas y sus hogares. La construcción también se vincula, hace que la gente se vincule entre ellos, lleva a la gente a que construya infraestructura, puentes, carreteras y todo lo hace el sector de la construcción. La industria de la construcción también innova. A veces he escuchado que la industria de la construcción es clásica, que no hay innovación, pero es al contrario. Todos los días hay nuevos inventos, nuevas innovaciones que las realizan personas y muchos de ustedes están acá en la sala de reuniones. Entonces, la industria está preparando el futuro, lo que es muy importante. La industria de construcción también contribuye a un mejor mundo. También tenemos las torres eólicas, las plantas hidráulicas son creadas por las industrias de construcción para tener un mundo mejor. Y la industria de construcción también entrega muchos empleos a nivel internacional de 35,2 millones de empleados. Es más o menos el equivalente de 2 veces la población de Chile y el triple de población de Bélgica, así que es muy importante a nivel mundial como industria. Bueno, todavía no estaba allí la imagen, pero quiero decir que en Bélgica nosotros tenemos 150.000 trabajadores y son estos trabajadores especializados. También tenemos algunos que son temporeros y otros que vienen todos los días al país a realizar actividades y representan además más o menos 30.000. Y bueno, hay otros 40.000 empleados que trabajan en la parte administrativa del sector de la construcción de Bélgica. Entonces, es una industria muy importante para lo que dice relación con el empleo. Por otra parte, por la parte del empleador, tenemos 26.000 empleadores que están activos en el sector de la construcción y 66.000 independientes. Y el sector de la industria representa 5,7% del PIB. Pero además de estos grupos de personas emprendedoras, y además debemos estar orgullosos de ellos porque están impulsando a nuestra sociedad, lo que es muy importante. Además de estas personas, uno podría tener a todos los proveedores y industrias que trabajan para la construcción. Y como yo mostré, tenemos la multiplicación que tiene como efecto la construcción, que es de 1,8, lo que quiere decir por 1.800 euros que se invierte. Tenemos esta cantidad que se duplica en toda la economía, lo que es muy importante tomarlo en consideración.
también el factor multiplicador que tiene la industria. Entonces podemos estar orgullosos de esta industria porque es muy importante para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, para poder confiar en las personas, etcétera. Y por lo tanto, la industria también tiene otras facetas y tenemos que enfrentar la realidad para poder cambiar algunos aspectos que nosotros no quisiéramos mencionar mucho. Pero todos los años la industria de la construcción en Bélgica, podríamos decir, mata a 15 personas en una faena de construcción. El presidente que estaba hablando antes de mí estaba hablando de las cifras acá en Chile, cuando ustedes ven las 15 víctimas fatales que ocurren en una faena de construcción en Bélgica, lo pueden comparar con sus números y no son muy malos como puede parecer, pero no es una justificación lo anterior. Lo único que quiero añadir es que cuando nosotros o cuando ustedes comparan las cifras tienen que tener mucho cuidado, ya que tal vez no estamos hablando de la misma definición de accidentabilidad y las personas que subyacen. Aquí estas 15 víctimas son en una faena de construcción o en un sitio de construcción. No son necesariamente personas que vienen de la industria de la construcción. Así que es muy vital esta diferencia que yo quería añadir. La persona de la industria de la construcción en sí que tiene un accidente fatal en esta industria son más o menos 8 a 10 personas dependiendo del año en cuestión. Pero de todas maneras, la construcción representa el 20% de todos los accidentes fatales en Bélgica, lo que es bastante comparado con esta cifra de empleo de 7%. Entonces, no es una justificación, quiero decir, pero tal vez hay algunas razones que vamos a poder vislumbrar posteriormente. Aparte de estos accidentes fatales, me gustaría agregar una cosa más. Posteriormente a la presentación, nosotros vamos a tener una reseña de lo que son las partes interesadas dentro del proyecto de construcción. Cuando nosotros hablamos acerca de los accidentes, no solamente se trata de un elemento que atañe a los empleadores o empleados. Hay muchas otras partes implicadas, entonces no sientan vergüenza, no se sientan que son los acusados cuando muestro cifras, sino que no se dirige especialmente a los constructores, sino que a todas las partes involucradas en un proyecto de construcción. Entonces, la construcción, cada año nosotros tenemos más o menos 20.000 accidentes que se declaran y a partir de estos 20.000 accidentes reportados tenemos 1.650 que son severos, graves accidentes que inducen a una invalidez permanente, es decir, se pierde un dedo, una mano o cualquier otro miembro. Y aparte de los accidentes, obviamente hay algunas enfermedades ocupacionales que encuentran su origen en una faena de construcción, pero las cifras que muestro aquí, 290 reconocidas de estas enfermedades a partir del último año que fueron recabadas y esto se remonta al año 2014. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ya que pienso que solamente esta es la punta del iceberg que se muestra acá cuando estamos hablando acerca de la construcción y las enfermedades aferentes y que encuentran su origen en un sitio de construcción. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la silicosis y el periodo de incubación para silicosis es 20 años. Entonces, cuando una enfermedad surge, muchas personas ya se han jubilado y va a ser muy difícil poder detectar o reconocer esta enfermedad como relacionada con el trabajo y es por eso que esta cifra de 290 realmente es muy baja. Y es solamente la punta del iceberg que vemos, de acuerdo con lo que yo pienso. Entonces hay que tener mucha cautela con las cifras de todas formas. Ahora bien, aunque estos accidentes y estas enfermedades ocupacionales crean un sufrimiento entre la familia, también entre los empleadores, colegas, amigos, y es un sufrimiento que es difícil de poner en cifra, cuantificar el número de accidentes, su gravedad, el costo que estos implican y además el sufrimiento que es algo subjetivo, individual y difícil
difícil de mensurar. Pero en relación con estas enfermedades laborales, es una realidad también que el 62% de todas las enfermedades ocupacionales de la industria de la construcción son causadas por vibraciones mecánicas y también el levantamiento manual, es decir, es algo que hay que tomar en cuenta. Muchas de estas enfermedades laborales se pueden prevenir utilizando las herramientas idóneas, etcétera, etcétera. No solamente se trata de física cuántica para poder prevenir estas lesiones y estas víctimas fatales. Un elemento muy importante también es tomar en consideración el 20% de la rotación de personal en Bélgica en las empresas de construcción o en la industria se debe a una mala calidad. Y solamente puedo hablar de Bélgica por el país que yo conozco, pero puedo suponer que la situación en Chile puede ser comparable. Y el 20% de la rotación de personal se refiere a una mala calidad, se vincula con ella y además debido a una mala organización del lugar de trabajo. Hay que saber también que en Bélgica el promedio, la cifra promedio, es decir, de beneficios es más o menos 3,5%, es decir, es más o menos esa cantidad para una empresa de construcción. Y se compara esta cifra de 3,5% y uno pone la cifra de 20% de pérdidas por pérdidas. Si podemos reducir esta mala calidad, nosotros vamos a encontrar allí el beneficio neto, como se puede encontrar en todas las otras industrias o rubros. Y para mí, la seguridad en este ámbito es parte de una buena organización y que también lleva a una buena calidad, es decir, todo está vinculado. Y estas cifras de la industria de construcción son diferentes a las cifras de otros rubros. Tenemos que enfrentar esa realidad. Podemos encontrar algunas explicaciones para estas cifras, pero no podemos hablar de una justificación. No tenemos que aceptar el hecho que estas cifras en el sector de la construcción sean más altas que en otras industrias, rubros o sectores. Vamos a ver entonces conjuntamente ahora lo que es el entorno de la construcción, que podría ser una explicación de estas cifras más elevadas. Y en la industria de la construcción es una realidad que los riesgos son frecuentes y diversos todos los días, todas las horas, se hacen nuevas actividades. Hoy día, por ejemplo, una empresa de construcción está haciendo los cimientos de un nuevo edificio. Mañana vamos a hacer primero el primer piso y el día posterior vamos a poner el tejado. Diferentes actividades todos los días, nuevos riesgos, nuevos peligros que van introduciendo. No es como una empresa que produce automóviles, donde el proceso es estable y es repetitivo durante todo el día, todos los meses, todos los años. Cada minuto de construcción es una situación nueva donde nosotros debemos preocuparnos. Otro elemento que puede explicar las altas cifras en esta industria de la construcción es la exposición, que es mucho más inminente que en otras industrias. Por ejemplo, la exposición a los riesgos, a los peligros, no es solamente para la persona que está ejecutando el trabajo, sino que las personas que se encuentran aledañas, y a veces se excede el límite de seguridad en 20 metros. Es decir, las personas que están en un alcance de 20 metros sin protección asumen grandes riesgos. Esto también es una realidad de la construcción, no solamente de la persona que está haciendo el trabajo, sino que todo el entorno debe ser protegido en una forma que sea idóneo, y la forma más apropiada de hacer es eliminar el riesgo. Y también el segundo paso es dar condiciones protectivas también a los que se encuentran en el entorno y no solamente a las personas que aparecen aquí en la fotografía. También en la industria de la construcción vemos situaciones en que se da un trabajo en grupo y el equipo está constituido por empleados que vienen de diferentes empresas constructoras. Y en Bélgica los trabajadores hablan diferentes idiomas, lo que puede complicar las comunicaciones, y también las comunicaciones relacionadas con la seguridad y la salud. No comprenden las instrucciones en casos de una emergencia, como ustedes mostraron en este film o esta película que mostraron antes de comenzar la
conferencia. Las personas tienen que comprender, porque si no entienden el idioma hay un grave problema. Y esa es la realidad que estamos enfrentando en Bélgica y que se extiende a muchos países en Europa. Problemas comunicativos. Otro elemento que puede explicar también las cifras de la industria es que las condiciones cambian todos los días. Hoy día puede haber buenas condiciones meteorológicas, hoy día puede llover y mañana nevar. Entonces todo esto puede tener una consecuencia también. Si tiene que subir por un andamio cuando está congelado en la mañana, es muy, muy riesgoso. Hay que tomar en cuenta todos esos riesgos, por lo tanto. De manera tal que esta fue la historia de la industria de la construcción que ustedes conocen muy bien, y puedo asegurarles que la situación en Chile, como puedo comprender y como lo comprendí ayer en otras reuniones, es muy cotejable a nuestra situación en Bélgica. Y no tenemos que hablar de buenos o malos estudiantes. Todos somos iguales y todos sufrimos de los mismos inconvenientes. Entonces tenemos que llegar a una visión en común, y esta visión en común la podemos encontrar en la visión cero, que ha sido definida por ISA, que es una organización tipo paraguas, y tenemos diferentes secciones. Yo fui vicepresidente de la sección o a la cápite de construcción, y estamos trabajando en la traducción de esta visión cero para diferentes rubros para poder tener esto traducido también al sector de la construcción, y estoy orgulloso de mostrarle algunos resultados de esta traducción hacia la realidad del sector de la construcción. El primer punto, que es genérico y que es válido para todas las industrias o rubros, no solamente para la construcción, estamos convencidos que los accidentes no simplemente suceden, no es algo que cae del cielo, sino que todos los accidentes se pueden prevenir, evitar, estamos seguros de eso. Lo mismo con las enfermedades ocupacionales, todas ellas se pueden evitar. Pero ¿cómo llegamos a esta visión cero? Tener cero accidentes, no tener enfermedades ocupacionales. Necesitamos para esto una estrategia, pero la estrategia también ha sido creada por ISA, definiendo 7 reglas de oro. Y no voy a ahondar mucho en los detalles, porque después de mí, Cristian va a hablarles más acerca de la implementación que ya se ha suscitado en Chile de estas 7 reglas de oro de ISA, y yo voy a agregar algunos de estos elementos. 7 golden rules, you all know them because Ustedes la conocen porque ha sido implementada. Se requiere un liderazgo. Asumir el liderazgo no solamente significa que el liderazgo tiene que asumirlo la plana mayor o el dueño de la empresa de construcción. El liderazgo puede encontrarse en diferentes niveles, y vamos a llegar a esto posteriormente. La segunda regla de oro: identificar los peligros, controlar los riesgos. Hay que saber cuáles son los riesgos que se encuentran en una empresa, en una faena de construcción. Tenemos que hacer un inventario de todo esto, un cadastro, y saber cuáles son las enfermedades ocupacionales que se pueden producir. Hay que definir los objetivos, lo que queremos alcanzar mañana, el día posterior o el próximo año. Hay que desarrollar un programa para tener un avance y reducir así también los riesgos. Tenemos que asegurarnos de que existe también un sistema de seguro y seguridad y saludable. Y de acuerdo con mi opinión, hay muchos esfuerzos que hay que asumir en los sitios o faenas de trabajo. Esto se relaciona a la organización, que es un punto de Aquiles de muchas de las faenas de construcción en Bélgica. Y además hay que usar máquinas y equipos que sean seguros y saludables, y las herramientas tienen que estar en buenas condiciones, y además debe haber equipo que sea legal. Tenemos que mejorar la cualificación. La persona tiene que ser empoderada en cierta forma, tiene que saber lo que están haciendo, de lo que hablan, qué tipo de riesgo asumen. Entonces la cualificación tiene que ser mejorada, y también invertir en las personas, que es muy importante para poder involucrar a las personas en la creación de una cultura de la seguridad a todo nivel. No solamente comienza en la plana mayor, comienza allí, pero tiene que finalmente caer en cascada
aplicada hasta el flujo de trabajo, es decir, que todos tienen que estar involucrados y todos deben estar en esto bien con las manos en la masa. Y luego tenemos las 7 reglas de oro. Aquí la pueden ver en otro tipo de visualización y las puse en un círculo en el medio. Pueden ver la noción aplicada a los proyectos de construcción y esto es una diferencia muy importante. No hablo de el rubro de la construcción, sino que hablo del proyecto constructivo. Y nosotros vamos a ver por qué posteriormente, ya que hay muchas otras partes involucradas en la eliminación de riesgos dentro del campo de la construcción y necesitamos a todos estos socios, necesitamos nueva asociatividad para poder llegar a la realización de esta visión cero. Y las 7 reglas de oro también toman en consideración 4 campos de acción. El primero es la tecnología que se usa, la maquinaria, por ejemplo, el tipo de maquinaria con la que vamos a trabajar. También la organización del lugar de trabajo es muy importante y, como dije anteriormente, las personas que se emplean y el conjunto de reglas que se usan, que tenemos, por ejemplo, un sistema de gestión de la seguridad que esté instalado y que incluya algunos reglamentos de seguridad y que se usan en la faena de construcción. Entonces, hay diferentes campos que son muy importantes, pero luego pasamos a un aspecto que personalmente lo encuentro muy importante para poder llegar a un cambio radical de las cifras de accidentabilidad en el lugar de trabajo y es el ciclo de vida de la construcción. Por ejemplo, tenemos una directiva europea en Bélgica que se refiere al conjunto o el sector de la construcción con un número determinado y ahí la puede leer. Y ya tiene 20 años de existencia, entonces los resultados no son fantásticos después de 20 años, pero el espíritu, la visión que se encontraba detrás de esta directiva europea sí le puedo recomendar, porque el ciclo de vida de la construcción es algo integrado dentro de este marco de referencia y dentro de este ciclo se define todo el ciclo de un proyecto de construcción. Como dije, tenemos las 7 reglas de oro que se aplican al ciclo constructivo y esto está vinculado con la duración de la construcción y comienza con el diseño del proyecto constructivo. El diseño en el cual muchos riesgos se pueden evitar si la concepción del proyecto se hace en forma sensata y además se puede hacer una ejecución que sea segura. Estamos evitando 40% de los accidentes, es decir, un buen diseño puede llevar también la reducción de un 40% de los accidentes, así que es muy importante tomar en cuenta este aspecto. Otro aspecto que es muy importante cuando ustedes traducen estas reglas de oro a la construcción es la fase de abastecimiento, porque muchos contratos se hacen a contratistas que tienen el precio más bajo de adquisiciones. Entonces, yo creo que no es diferente en Chile tampoco. Y durante la fase de adquisiciones va a ser una muy buena idea tomar en consideración que hay algunas reglas de seguridad que se aplican a diferentes compañías de construcción. Y después de esta parte de la tarde hay una premiación a las buenas compañías. Estas compañías también deben ser premiadas en cuanto a las licitaciones que se adjudican, no solamente del mejor precio, sino que también deberían ser premiadas por la mejor calidad que procuran y también el buen desempeño en seguridad. Todos estos aspectos deben ser tomados en consideración durante la etapa de adquisiciones y luego solamente pasamos a la parte de construcción, es decir, que esta parte se hace por parte de los constructores y aquí es muy importante, pero hay otros esfuerzos que deben hacerse antes de que puedan actuar en la fase de adquisiciones. Y luego, cuando terminamos, debe ser posible utilizar y mantener el proyecto de construcción de una buena manera, porque también en ese lugar tenemos que volver a hacer las reparaciones o algún tipo de trabajo de transformación y es necesario poder hacerlo bajo buenas condiciones para reducir los accidentes en esta etapa también. Y al final del ciclo de la construcción vamos a demoler el edificio y sería bueno no descubrir, por ejemplo, que hay asbestos dentro del edificio, porque si no, una
una vez más tenemos un nuevo problema que puede provocar algún tipo de problema de la salud debido a la ocupación. Así que para mí este ciclo de vida es muy importante porque puede eliminar muchísimos accidentes, sobre todo si lo diseñamos y la parte de adquisiciones se toman en serio cuando pensamos, por supuesto, en la salud y en la seguridad. Y todo esto lo podemos poner en un círculo y van a ver por qué utilizamos estos círculos, por qué se han desarrollado. Es un tipo de modelo que se ha creado para, digamos, el transporte de estas 7 reglas de oro. Hemos visto las diferentes etapas de construcción donde podemos actuar y las distintas partes pueden trabajar y actuar en las diferentes etapas de la construcción. Hay varias partes que realmente les preocupa la seguridad en la faena. Además, esto lo hacen, por ejemplo, la parte del diseño. Los diseñadores son muy importantes, los arquitectos, los contratistas, el trabajador en sí. Todos tienen su rol para trabajar, para este rol que tienen que... Pero también los que son los inspectores que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo. O sea, hay muchísimas personas que están realmente involucrados cuando hablamos de visión cero. Y con las 7 reglas de oro tenemos que saber a quién le estamos hablando sobre estas reglas de oro. Y todas las personas tienen que estar involucradas. No solamente la fuerza laboral, no solamente los contratistas, sino que todas las partes interesadas tienen que ser parte de esta transposición de estas 7 reglas de oro, porque cada una tiene su propia responsabilidad. Podemos también poner estas partes interesadas en un círculo y luego se los van a explicar por qué lo ponemos en un círculo. Estas partes interesadas que vemos acá, estos 9, son las partes interesadas directas, pero además hay muchísimas otras partes interesadas que pueden tener un rol muy importante para la prevención de los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Algunos de aquellos están acá. Veamos la Federación de Empleadores, por ejemplo. Es muy importante que la visión cero realmente esté dentro de las organizaciones de los empleadores. Es importante que tomen el liderazgo para la transposición de la visión cero. Los legisladores también tienen que seguir esto, también como hicieron en Europa, tienen que crear lo que se llama la Directiva 9257, que tiene que ver con las etapas de diseño, de construcción, de mantenimiento. Es muy importante que todas las partes interesadas se responsabilicen para reducir los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Y también lo ponemos en un círculo y luego después van a ver por qué tenemos tantos círculos, y es porque todos los podemos poner uno encima del otro y así tenemos un modelo como este. Quizás sea un poco pequeño para verlo, pero lo pueden ver después. Y lo que no pueden ver en la pantalla es que todos estos círculos se pueden mover. Y al poner, digamos, en esta parte, digamos, como ejemplo, inversión en las personas. Recuerden su capacitación, esa es una de las reglas de oro durante la etapa de construcción. Eso le permite definir, ustedes son contratistas, por ejemplo, podemos seleccionar acá en el tercer círculo el contratista. Y lo que podemos hacer en la parte de construcción, en el campo de la inversión en las personas, por ejemplo, puede dar capacitación, puede darle instrucciones claras, puede empoderarlas, por ejemplo. Este modelo les permite tener un enfoque más realista de la implementación de las 7 reglas de oro, que son genéricas, que tienen que ver con el proyecto de construcción, que es muy complejo. Y por eso tenemos que tener una herramienta como esta para poder manejar estas complejidades, para no olvidar elementos importantes y partes que son muy importantes también, que están todos involucrados. Ahora hemos empezado a describir las distintas combinaciones, porque hay muchas combinaciones, quizás creo que hay entre casi 200 combinaciones, y hemos empezado a traducir estas 7 reglas de oro para los gerentes y para los contratistas. Y podremos hacer lo mismo para todas las otras partes interesadas. Podemos traducir estas 7 reglas de oro para los arquitectos, digamos. Ellos también pueden participar en la prevención de los accidentes, como hemos visto, porque pueden darnos un diseño para la seguridad.
también tienen que tomar el liderazgo en lo que se refiere cuando llegan a la faena de construcción. Tienen que también ponerse los cascos de seguridad y también los zapatos de seguridad, porque también tienen que mostrar este liderazgo también. Y les puedo asegurar, solamente en Bélgica, no siempre es el caso, pero todas las personas tienen su parte de responsabilidad. Aquí estamos viendo la traducción de las reglas de oro para los contratistas y los gerentes. No voy a decirle todos, porque si no nos haría falta 2 horas más para esta charla, pero creo que los organizadores no van a estar contentos conmigo si me demoro 2 horas más. Así que solamente les doy el resumen, pero algunos elementos son muy importantes y algunos son más importantes que otros. El primero, por ejemplo, esto es una traducción para los contratistas y los gerentes. Y el primero demuestra seguridad y salud, fijar normas y servir como modelo a seguir. Es lo mismo para los contratistas, para los dueños, al igual que para los arquitectos, como les dije. El ejemplo tiene que venir desde el jefe. Es muy importante. El contratista en sí necesita dar el ejemplo con sus acciones, porque si usted no da el ejemplo, realmente usted piensa que los demás van a seguir a usted. Nadie va a seguir las reglas si usted no sigue las reglas. En el mundo es igual. Así que es importante liderar con el ejemplo. Así que esto es un aspecto muy importante sobre el compromiso de los gerentes del liderazgo. Es importante dar un buen ejemplo y ser un verdadero líder. Como dije antes, el liderazgo es no solamente para los líderes que están en la plana mayor, sino que esto se puede conseguir también en todas las partes interesadas. También los trabajadores pueden tomar el liderazgo. Por ejemplo, pueden respetar las reglas, la información, por ejemplo, o reportar cualquier peligro. Si ven algo que es un peligro, tienen que ser capaces de reportarlo. Eso es parte del liderazgo, es muy importante. Así que todas las opiniones de todas las personas son importantes y todos están involucrados en el liderazgo. Bien, la segunda regla es identificar los problemas y las situaciones de peligro. Hay que tener una forma de reportaje y que se pueda hacer algo al respecto para poder evitar la repetición y así evitar el riesgo y al final algún tipo de accidente o fatalidad. Es muy importante que haya una cultura que pueda mostrar los problemas, que se puedan discutir de manera abierta y que se puedan resolver estos problemas antes de que se vuelvan accidentes o algún tipo de lesión o enfermedad. La tercera regla habla de la planificación para lo que son tener las metas para la seguridad y la salud, y podemos conseguir muchos libros que hablan de esto, pero lo que es importante es que cada compañía tenga sus propias metas, puedan fijar sus propias metas. No se deben siempre estar comparándose entre compañías, sino que tienen que tener sus propias metas, empezando con su propio inventario de riesgo. Después de que han visto la regla número 2, que es identificar los peligros, controlar el riesgo, eso es para ayudarle a poder tener acciones fijas. Ustedes saben que 2/3 partes de sus accidentes tienen que ver con resbalarse y caerse. Eso le debe motivar para reducir esos tipos de peligros y riesgos y también tener metas claras. Si usted ve que tiene 40% de esos tipos de accidentes, pueden tratar de tener solamente el 20%. Eso es una meta clara y es fácil y se puede transposicionar a todas las partes involucradas. Es importante que todo el mundo esté claro en esta meta. El número 4 habla de la seguridad y la salud en las operaciones y la gerencia puede realmente ayudar, pero no caigan en la trampa de decir que hay demasiada burocracia. Es importante que sea una realidad en la faena. Hay que hablar de la seguridad y la salud, pero hay que reportar los problemas y hay que hablarlos en la faena, hay que resolverlos y tener claridad sobre la visión estratégica. No caigan en el problema de tener demasiados papeles, demasiada burocracia, porque al final no necesariamente hace que haya una salud y mejor en la faena, salud y seguridad en la faena. Ustedes como gerentes generales pueden ir y caminar por la faena y monitorearlo ustedes mismos y dar feedback, retroalimentación a todas las partes interesantes para tener una gestión de la seguridad que sea muy buena, pero que esté realmente adaptados
a la industria de la construcción. Nosotros no fabricamos autos. Tiene que ser realista para nosotros. Esa es mi regla de oro que quisiera agregarle. Utilicen la tecnología de seguridad y salud. Si compran materiales, asegúrense de comprar las correctas. Y asegúrense de que ustedes puedan pedirle a su fuerza laboral de que lo mantengan en buenas condiciones. Y si ya no están en buenas condiciones, que lo reporten para que lo puedan reparar antes de que hayan accidentes debido a que hay materiales que están en mal estado. El número 6, mejorar el conocimiento de la seguridad y las calificaciones. Esto es importante para todos, porque estamos traduciendo la regla de oro en lo que se refiere a los contratistas y a los gerentes, pero las calificaciones deben ser mejoradas también para todas las partes involucradas. También para ese arquitecto, en la etapa del diseño, tienen que saber de qué se trata la salud y la seguridad dentro de la industria de la construcción. En Bélgica, por ejemplo, los arquitectos no se les capacita para esto. Debemos cambiarlo. Debemos darle una capacitación elemental sobre la seguridad para que puedan implementarlo al hacer su diseño. La fuerza laboral, por supuesto, deben saber qué es lo que están haciendo. Deben saber cuáles son los riesgos que están tomando y cómo pueden manejar esos riesgos. Es muy importante que tengan la capacitación y las calificaciones adecuadas para poder hacerlo. Y finalmente, la inversión en las personas. Debemos invertir en todas las personas. Es muy importante que no nos olvidemos de ninguna parte interesada. Todas las personas son importantes en la cadena de un proyecto de construcción, así que todas las personas deben ser parte de este compromiso de la salud y la seguridad para poder tener una cultura de seguridad dentro de un proyecto de construcción. Porque hace poco hablábamos de una cultura de construcción dentro de una compañía de construcción, pero la realidad no siempre está dentro de la oficina de la compañía de construcción. La realidad existe en el lugar de trabajo, en la faena, donde todos trabajan conjuntamente, distintos contratistas, en una cultura que es distinta a la que ellos tienen. Así que hay que invertir a todos los niveles para poder todos mejorar conjuntamente. Ya vamos a terminar con mi presentación. En lo que se refiere a la mejora en sí, la visión cero no es algo que es estático. Debemos actuar dentro de un círculo de calidad. Todos ustedes conocen lo que es la ISO 9000 y estos círculos de calidad son parte de esta ambición de mejorar de cada momento al próximo momento. Cada día debe ser mejor que el anterior. Tenemos que tener un mejoramiento continuo. No hay que sentirse realmente satisfecho con lo que hemos logrado. Debemos siempre mejorar hasta que llegue aquel momento que no vamos a tener ningún tipo de accidente y ningún tipo de problema de salud ocupacional. Es un desafío. Ustedes pueden posicionar su compañía en lo que vemos acá, en esta parte de la presentación. Tenemos distintas mentalidades. Tenemos compañías que no están atentos, tenemos lo que son las compañías que son reactivas, los que cumplen, y los que son proactivos y que son ejemplares. Pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién piensa que está trabajando o que tiene una compañía que es un ejemplo en lo que se refiere a la salud y la seguridad? No veo las manos, no sé si han levantado las manos, pero tengo una luz aquí que me encandila. Pero me gustaría saber quién se considera como un ejemplo. ¿Qué es una compañía que es inatento o desatenta? Es una compañía que en realidad es peligrosa y no se puede hacer nada para cambiarlo. ¿Quién piensa así? Levanta las manos. Nadie. Muy bien. Me parece perfecto. Una compañía reactiva, ¿qué significa? La seguridad es algo costoso y es una carga y es un mal necesario. ¿Quién piensa de esa manera? Muy bien. Nadie. Cumplimiento significa que la seguridad solamente es importante porque lo requiere la autoridad. ¿Quién piensa de esa manera? Muy bien. Bien, una compañía proactiva. La seguridad es muy importante para los trabajadores y para la gerencia. ¿Quién piensa de esa manera? 1 o 2 manos, 3, 5, 7, 7, 8, 10. Muy bien. Ya empezamos. Y una compañía ejemplar significa que la seguridad es un valor de una importancia muy alta o de extrema importancia y que se antepone a cualquier otra cosa. ¿Quién piensa de esa manera? Bien. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Que no votaron?
Como les dije, eso era un chistecito, pero como dije, hemos tratado de traducir esas 7 reglas de oro en la primera etapa para que lleguen también a la gerencia y a los contratistas. Ahora el siguiente paso es de traducirlos, estas 7 reglas de oro, para los otros participantes, desde otras partes involucradas, también hacia los trabajadores. ¿Qué puede hacer la fuerza laboral en la implementación de estas 7 reglas de oro? Eso es algo que debemos definir conjuntamente y también podríamos tener un workshop para poder ver cómo estas 7 reglas de oro se pueden traducir hacia los trabajadores y cuál es su parte en lo que se refiere a tener visión cero. Y con esto termino mi presentación. Quisiera agradecerles a todos. Muchas gracias.